Es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero nunca cosas esenciales como aquellas que me has dado tú. Vamos entonces con esta misma alegría a recibir la palabra de Dios en esta mañana. Invitamos al pastor Adolfo Villadiego, que es la persona encargada de la palabra esta mañana. Pastor, bendiciones a ti y a tu congregación en este tiempo. Permítanos orar por ti para bendecir esta palabra y que Dios te utilice como vaso de honra que tú eres para Él. Padre celestial, Padre amado, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por tus maravillas y por tus grandezas. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que pudimos entonar a ti. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra nos traiga regocijo, nos redarguya, Señor, nos confronte, pero sobre todo, Señor, que sea una palabra que vivifique nuestro espíritu en esta mañana. Padre, como pueblo bendecimos la vida de nuestro hermano y pastor Adolfo Villadiego, a él y a su familia, y te pedimos, Señor, que ninguna retaliación pueda llegar en contra de él a causa de estos tiempos, Señor, sino que tu bendición, tu paz y tu sobreabundancia, Señor, esté en su vida y que tú seas, Señor, con él. Te damos gloria y honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor, estamos en sus manos. Amén. Gloria sea al Señor. Estoy muy contento porque puedo compartir con ustedes virtualmente, pero pronto podremos compartir fraternalmente, en vivo y en directo, con un buen abrazo. Un saludo de bendiciones para mi pastor Arcesio. Siempre me acuerdo de tantas cosas buenas que hizo por mí, por mi vida, por mi familia. Siempre te recuerdo, Arcesio, porque fuiste como tú te identificabas, ese ángel negro que me rescataste tantas veces. Un saludo de bendición del cielo, de mi corazón, para ti, para tu familia, para tu casa. Gracias, iglesia. Estoy muy contento hoy pues, de poderlos acompañar. Y yo quisiera que supieran, estaba pensando mucho sobre este mensaje y me llega una palabra y cuando el Señor me pone una palabras que son demasiado técnicas, a mí me gusta hablar muy sencillo, y me llega una palabra demasiado técnica. Y esa palabra me habla de predica de los esquemas mentales. Y yo, wow, la palabra esquemas mentales. Wow. Yo predica de los esquemas mentales. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a predicar de los esquemas mentales a una comunidad, en un culto? Hay que bajar eso, hay que ponerlo sencillo. Y el Señor me dijo, ese es tu trabajo, pero predica de los esquemas mentales. Y me dijo, para eso te he bendecido, para eso has estudiado, para eso te has preparado, para eso el pastor Arcesio estuvo, por eso lo recuerdo mucho hoy, porque en esa oración me dijo, el pastor Arcesio fue tu guía y te enseñó mucho. Yo, wow, qué responsabilidad. Y un esquema mental lo tenemos todos. Es un patrón de conducta, es una forma como siempre actuamos ante determinadas circunstancias. Y usted debe recordar, si usted hace una reflexión, que usted ante ciertas circunstancias siempre dice las mismas palabras y actúa de la misma manera. Y no siempre es bueno. A veces sí, a veces no. Y esos patrones a veces son patrones organizados de pensamiento que ya tienes aquí y que tú no los quieres cambiar ni transformar. Son ideas preconcebidas que tienes aquí. Y de ese tema es que hoy quiero hablarte, porque quiero hablarle al liderazgo de la iglesia. Estuve en una reunión de pastores esta semana y en esa reunión de pastores
como muchas iglesias, hablábamos de la crisis vocacional y que tenemos problemas con los pastores jóvenes y que tenemos problemas con el liderazgo nuevo de la iglesia porque nos estamos envejeciendo y el liderazgo nuevo no tiene la fortaleza, la grandeza, el impulso, no es una masa fuerte, grande. Y decía un pastor, el 80% de las cosas de la iglesia las hace el mismo 20% hace 10 años o más. O menos. Los mismos. Y tenemos un problema con eso. Y en esa reflexión a mí se me ocurrió decir, a veces lo que ocurre es que ese 10 o 20% jóvenes, cuando hacen algo, probablemente no lo van a hacer como nosotros lo tenemos preconcebido y como se ha venido haciendo en la iglesia, y los vamos a criticar. Y entonces me dijeron, pero es que no están preparados. Yo me acordé y les dije, cuando tú empezaste estabas preparado. Yo normalmente veo los líderes nuevos, incluido yo y muchos de los de mi generación. Cuando empezamos la primera vez, y usted me va a perdonar, dijimos 2, 3, unas cuantas herejías. Unas cuantas herejías. Pero tuvimos pastores buenos. Yo tuve mi pastor Arcesio. Tuve un pastor en Santa Marta que se llamó Ildefonso dos Santos, también. Lo recuerdo con mucho cariño, falleció. Tuve el pastor Alceir Ferreira, que jamás me regañaron por mis errores, sino que me impulsaron a que fuera mejor, Y yo hoy quiero que abras tu Biblia, en un lugar extraño para esta predicación. Yo quiero que vayas al libro de Isaías, al libro del profeta Isaías. Más allá del Salmo, más allá de la mitad de la Biblia. Es un libro fácil de encontrar. Y cuando llegues al libro del profeta Isaías, yo quiero que vayas al capítulo 55. Y cuando llegues al capítulo 55, yo quiero que vayas al versículo 8 y 9. Y yo te lo voy a leer. Dice el profeta Isaías que el Señor le da esta palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Estamos acostumbrados a que las cosas se hagan como nosotros queremos y estamos acostumbrados, peor aún, a poner excusas por nuestro fracaso. ¿Y fracaso, pastor? ¿Cómo así? Sí, claro. Las cosas no funcionan bien. Las iglesias, cada día tenemos más problemas con la evangelización. Cada día podemos llegar a ser menos. Pero es que nosotros somos santos. El problema son los demás. Pero es que estoy cansado. A mí me toca en la mañana, en el ayuno, me toca predicar, me toca barrer, me toca... ¿Qué está pasando con nosotros como líderes? ¿Qué está pasando con la flor que debe germinar de la palabra de Dios, florecer y dar un aroma a todo alrededor? Estamos acostumbrados, mecanizados a ciertas reglas, métodos y esquemas, porque siempre los hemos hecho así. Y me vino a mí la palabra que se usa mucho en la iglesia. Caminemos la senda antigua, volvamos a la senda antigua. Me puse a buscar en la Biblia esa parte que dice volver a la senda antigua. Y vi que la Biblia habla muchas veces de la senda antigua, así como habla esta palabra de Isaías.
de los caminos del Señor, la Biblia habla de la senda antigua, pero en ninguna parte habla de volver a la senda antigua. Búsquelo usted. Dice que debemos caminar la senda antigua. La senda es un camino, es la misma metáfora, camino, senda, un camino. Dice que debemos pararnos y mirar la senda antigua. Dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ojo, ¿qué es la senda antigua? Este camino que dice Isaías, que mis caminos no son tus caminos, es el camino de nuestra vida. Es el recorrido de ese vivir, de ese existir. Porque dice el profeta Isaías que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y eso es muy, muy fácil de entender. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni vuestros caminos, mis caminos. Nosotros tenemos un camino que andar, en el cual construimos un hogar, una familia, un trabajo, un nombre. Nosotros debemos caminar ese camino. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que debemos caminar el camino de la senda antigua. Y esa senda antigua es algo que verdaderamente es antiguo, que viene y es la palabra de Dios. Y hay que diferenciar. Hay que saber diferenciar. Porque es que el mundo, esta palabrita no nos gusta en la iglesia, evoluciona. ¿Cómo, pastor? Sí, el mundo evoluciona. Y el evangelio se transforma. ¿Cómo evoluciona el mundo? Fácil. Hace 50 años estaba prohibido en muchas iglesias que los cristianos vieran televisión. Porque la televisión era una caja del diablo. Hasta hace 30, 40 años, en las iglesias solo se podían cantar himnos y alabanzas especiales. Ojo con un vallenato cantado en la iglesia con una salsa, porque eso era del demonio también. Y así, miren, hace 40 años las mujeres tenían que venir con faldas hasta los tobillos, hay de que se pintaran y hay de que usaran aretes. Entonces sí evoluciona, esa evolución es una transformación. Si no le gusta la palabra evolución, porque no estoy hablando de la creación del hombre. Estoy hablando de cómo nosotros vamos caminando. Hoy le dice a usted, a un bautista o a una bautista, debes usar falda larga y te dicen, estás loco, la palabra de Dios no dice eso. Hoy le dice, deja de pintarte, de ponerte esos aretes tan y te dicen, ¿qué pasa? Hoy nos subimos hasta el púlpito con pantalones, las mujeres se suben al púlpito con pantalones y cantan y hasta predican. Y ya no está mal visto y ya no es del diablo. Y eso no está mal. Algunos, los más acérrimos, los más veteranos dirán, no, debe ser con falda. El mundo cambia, el mundo cambia. Hay cosas normales que antes, normales hoy, que antes no eran bien vistas. Hay muchas más que no quiero enumerar. Hay muchas más que no. Jesucristo no tuvo problemas en romper esquemas. Jesucristo no tuvo problemas en sentarse con prostitutas y dejarse tocar con ellas, a pesar de que para su pueblo y para los judíos era terrible, porque era de contaminación, sobre todo dejarse tocar de una prostituta. Jesucristo no tenía problemas de ir donde los bandidos, donde los miserables, donde los males, donde los ladrones, y sentarse con ellos y predicarles la palabra de Dios. Jesucristo no tuvo problema en sanar a un manco el día de reposo. No tuvo problema con eso. Hoy en día, si alguien hace algo así, guardando las proporciones, le van a criticar, le van a caer encima. ¿Dónde está el liderazgo genuino, real de la iglesia? Y hoy en día, a ese que critican, dice, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia.
o no lo vuelvo a hacer. No trabajo más para el Señor. Los que trabajamos para el Señor somos criticados. Y si me quedo en banca y no hago más nada, ¿dónde está el liderazgo real? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Por eso la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice algo así como: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabes? Una vez en la iglesia le pregunté a una persona: si sabes un hermanito que va a la iglesia y ponte que trabaja en la alcaldía y ponle que trabaja en una inspección, y tú vas a la inspección y sabes que en la inspección es un corrupto y sabes que da mal testimonio en su trabajo, pero vas a la iglesia y lo descubres en su pecado allá en su trabajo y te das cuenta que tiene mala reputación. Cuando el siguiente domingo lo ves en la iglesia, ¿qué le haces? ¿Qué le dices? ¿Sabes qué me dijo? Cuando lo vea, le hago así. Literalmente, le da la espalda. Yo le dije: gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo lo llamaba, se sentaba con los que estaban muertos en sus delitos y pecados para darles vida y vida en abundancia. Y yo le doy gloria a Dios por las iglesias donde llegan los pecadores y donde los pecadores son atendidos para hablarles de la palabra de Dios y darles vida y vida en abundancia. Y dice Efesios en el capítulo 2, versículo 2, en los cuales tú anduviste en otro tiempo. Tú anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú estuviste en otro tiempo ahí. Tú. Y de pronto todavía algunos. Y vienen a la iglesia. ¿Dónde está el liderazgo de la iglesia? ¿En qué consiste? ¿Es que acaso Jesucristo te enseñó que el liderazgo es mandar? Por eso dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Jesucristo te enseñó que el liderazgo es decidir de qué color se pinta la iglesia, cómo se va a hacer un ayuno, quién va a ser el maestro de escuela dominical, quién va a dirigir una vigilia. ¿Tú crees que el liderazgo de la iglesia que te enseñó Jesucristo es ese? No. Ese Jesucristo no te enseñó eso. Por eso Jesucristo dice en Mateo 20:20, dice clarito, 20:28 más o menos, dice clarito: entre los gobernantes del mundo cualquiera quiere enseñorearse para mandar y decidir cosas. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. El liderazgo de la iglesia es un liderazgo de servicio. Ya, sencillo, de servicio. Es un liderazgo de coger al que está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios, y predicarle la palabra de Dios con amor y aceptarlo. Y así como se dejaba tocar con la prostituta, pues así como lo tocó una mujer con flujo de sangre, dice Levítico que la mujer que estaba con la regla, con la menstruación, tocar a un hombre que volvía impuro y tenía que irse a bañar al río 7 veces para limpiarse. Y a Jesucristo no le interesaba. Y él iba con ellos. Y comía con ellos. Así, liderazgo de la iglesia. Tú debes llevar la palabra de Dios al que la necesita, al que está muerto en sus delitos y pecados. De eso se trata. Por eso dice, otra vez, el domingo pasado hablé de este versículo en la comunidad. Romanos en el capítulo 12, versículo 2, y los que están de mi comunidad aquí presentes, el Señor les quiere hablar otra vez. No se conformen. No te amoldes a este siglo, a esta forma de vivir. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de tus pensamientos. Renuévate para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Estás tan acostumbrado
estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a las normas de la iglesia y no quieres cambiarlas. Mira, hubo un hombre que se llamó Naamán. Era un general del ejército de Sirio y tenía lepra. Tenía lepra. Y Naamán le dijeron, en Israel hay un hombre que te puede sanar. Y él fue donde el rey de Israel. Y cuando fue donde el rey de Israel, habló con el rey de Israel, pero no pudo. El rey de Israel le dijo, no, yo no tengo idea de esto. Y terminó en manos de Eliseo. Terminó en manos de Eliseo. Y Naamán llegó donde Eliseo y le dijo a Eliseo, vengo, mira. Y Eliseo lo ve y le dice, lávate en el río 7 veces. Lávate en el río 7 veces. Dice, ¿cómo así? Sí, que te laves en el río 7 veces. ¿Y sabes qué hizo Naamán? Se puso bravo. Eso tú lo vas a encontrar, para los que escriben, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 10. Y dice que Naamán le dijo, ve, lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y sabes qué dijo Naamán? Se puso bravo. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá fuego del cielo estando en pie, invocará el nombre de Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba un hecho milagroso. Y dice, me voy de aquí. ¿Para qué me voy a bañar en este río si donde yo vengo hay ríos mejores y más grandes? Y alguien le dijo, ya estás aquí, ¿por qué no lo haces? Y fue sano. ¿Sabes? Así nos pasa a nosotros a veces. Estamos tan acostumbrados a ciertas cosas. Él seguramente estaba acostumbrado a que pasara una parafernalia, una cosa grande, o estaba acostumbrado a ver a la gente poniendo mano y haciendo locuras. Y el profeta recibió palabra de Dios y le dijo, de parte de Dios te digo, ve, lávate en el río 7 veces. Entra, sales, 7 veces. ¿Ya? Y no me va a orar, no me va a poner las manos encima. Estamos tan acostumbrados a los esquemas mentales que entonces decimos, ese profeta no sirve. Estamos tan acostumbrados a cómo se hacen las cosas que entonces decimos, esos jóvenes que están en la iglesia no tienen el talante. No tienen el talante. Ojo, algunos tienen una costumbre peor. ¿Sabes cuál? Otro ve y dice, lo hizo bañar en el río Jordán 7 veces. Oh, el río Jordán es milagroso. El río Jordán es milagroso. Y entonces cuando ve a otro con lepra, le dice, báñate en el río Jordán. Y terminan adorando al río Jordán. Y terminan diciendo que el río Jordán es un río santo. Porque el líder, ojo iglesia, no debe desviarse de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ningún momento habla de un objeto milagroso, ni de un muñeco, ni de nada. La palabra de Dios me dice que hay revelación, y la revelación es en su tiempo y en su forma y en su contexto. Y en ese momento la revelación le dijo al profeta que se bañe en el río Jordán 7 veces. Pero no vamos a hacer del río Jordán una religión. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, iglesia. ¿Cuántas veces te niegas tú a seguir las indicaciones de Dios por hacer lo que deseas? No pongas la fe en el río. Yo no sé cuál es el río. Yo no sé cuál es el río Jordán que tienes en tu mente. No sé. Pero estoy seguro que muchos tendremos un río Jordán en nuestra mente, al que le ponemos nuestra fe. A una forma de arrodillarte, a una forma de orar, a una forma de alabar, a una forma de leer la Biblia. Pero los pensamientos del Señor no son tus pensamientos. No puedes tener una mente estrecha
El liderazgo de la iglesia debe sentarse y evaluar y decir, ¿estamos predicando la palabra de Dios con denuedo? Sí. Y estamos teniendo el eco. La gente está siendo convertida. Tenemos un producto, un fruto bueno. Naamán te dice que las cosas resultan no como tú las piensas. No era como él pensaba. Saca tus esquemas mentales, iglesia, liderazgo de la iglesia. Sácalos. Las cosas no son como tú las piensas. Tenemos que romper ese esquema mental. Yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses en tus esquemas mentales, que de pronto son oposición. Yo quiero que tú pienses ahora en Jesús. ¿Cuántas veces no le dijeron falso profeta? ¿Cuántas veces no lo compararon con el demonio? Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Joven que estás en la iglesia, joven que estás en la iglesia con los ojos cerrados ahora. Jesús no se detuvo porque le dijeron falso profeta, te vamos a matar, demonio, eres un impío. ¿Cuántas veces no le dijeron a Jesús que lo que hablaba era blasfemias? Él no contestó, no se puso bravo. Él siguió predicando, siguió trabajando, siguió sanando, siguió orando. Joven que eres un líder en la iglesia, es el momento en que tú despiertes tu liderazgo. Viejo que estás, y no digo viejo por edad, digo viejo porque puedes tener 10, 15, 20, 30 años en la iglesia. Deja de estar criticando a los jóvenes y háblales solo con puro amor. Porque si estuvieras en 1960, 1970, por ver televisión, te condenaban en la iglesia. Cierra tus ojos y reflexiona en tus esquemas mentales. Mira que ya las mujeres no usan faldas hasta abajo de los tobillos, ni blusas con mangas hasta aquí. Y se pintan y usan aretes. Mira que canta canciones Daddy Yankee. Daddy Yankee no, ¿cómo se llama? Perdona, iglesia. Ese se llama Funky. Yo, los nombres sí, perdón, para mí todos son iguales. No me gusta esa música, no la critico. Prefiero otras alabanzas, pero no la critico. Y sé que a algunos les gusta y las pongo en la iglesia, las cantamos. Pero hay un reggaetón cristiano. ¡Wow! Y ya no es pecado. ¡Wow! Pídele al Señor que te muestre tus esquemas mentales. Pídele al Señor que te muestre cómo romperlos. Cómo suavizar tu corazón. Es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero nunca cosas esenciales como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más que lo que yo merezco.